Amigos, ¿cómo están? Les habla Giacomo Longato de aquí, de California, y desde Lima me encuentro con mi compañera de investigaciones, la doctora Elisa Blas Blas. Esta oportunidad vamos a hablar de un tema que es muy importante, que tiene que ver con la historia alternativa y que tiene que ver con los descubrimientos que no son muy aceptados por la ciencia ortodoxa. Vamos a hablar de civilizaciones sumergidas. Vamos a hablar de unos lugares exactamente que están en pleno proceso de investigación y que es cuestión de tiempo que esto salga a la luz y se conozca que la historia de la humanidad es mucho más antigua y que mucho de esta historia se encuentra sumergida en las profundidades de los océanos. Hola amigos, ¿cómo están? Les habla Elisa Blas Blas. Estoy muy emocionada porque este tema es tan apasionante y lo he venido investigando hace bastante tiempo. Y como dice Giacomo, es una historia que se creía mitos, pero vamos a desarrollar el tema y vamos a ir viendo qué de cierto es que existen o no existen, son reales o no son reales esas estructuras encontradas bajo el mar. Efectivamente, vamos a ver y repasar determinados lugares en distintas partes del mundo que está haciendo noticia poco a poco, pero que a veces no salen en las primeras planas y que son también en cierta forma dejadas de lado y censuradas por la historia y la arqueología oficial. Así que vamos a empezar con un descubrimiento que se realizó en el año 2020, a mediados de año, si no me equivoco, en junio, en México, donde Elisa tiene la información para compartir con todos ustedes. Así es, amigos, se trata de una civilización, o sea, que sería 8.000 años más antigua que las mayas. Y fue hecha exactamente, como decía, ya como en junio del año 2000, y fueron descubiertas en lo que es la zona de la península de Yucatán. Fue un grupo de investigadores internacionales de la Universidad de McMaster de Canadá, quienes exploraban el sitio del acuífero de la Quintana Roo, muy conocida, y vieron que había un complejo muy peligroso de cuevas sumergidas. Estas cuevas eran como un laberinto. Ellos lo narran como si fuese un queso gruyere con estos huecos y esas entradas, donde que eran muy, muy delgadas algunas zonas, pues sin embargo estaba evidenciada que había una mano humana, que había gente que trabajaba en esta zona extrayendo minerales. O sea, se trataría de restos de una civilización que practicaba la minería 8.000 años anteriores al Imperio Maya. Pero esto entonces Eh, cambia completamente todo lo que se conoce en la historia, digamos, al menos en Centroamérica actualmente, porque si alguien estuvo, o un grupo humano, obviamente estuvo practicando la minería en esa época, pues tiene que haber sido sobre el nivel del mar, Elisa. exacto. Estamos viendo de que anteriormente la Tierra estaba en una disposición diferente a la que vemos ahora, ¿no? De repente las islas que vemos ahora son rezagos de aquellas superficies que estaban unidas en tierra. Entonces, si vemos que en México, en todo México se encuentran estos cenotes muy populares y muy turísticos, estamos viendo que lo hallado en junio del año pasado es un complejo de túneles que también lo encontraron como parte de un cenote. Entonces, esta zona sería, como dije anteriormente, una zona minera, donde ¿qué extraían? Extraían el ocre. Entonces, sería una mina de ocre más antigua conocida en las Américas. Eh, Esto Esto de quiere acá, como decir dije que, antes, perdón, esto quiere decir que sí, lo que ahora conocemos como cenotes también, todo ha sido unas galerías que eran todo. subterráneas hace 8.000 años que estaban sobre el nivel del mar, Elisa. Esto confirma el hallazgo de tantas cuevas, la que hemos mencionado en anteriores videos, de que estas cuevas siempre han existido y estas eventualmente en esa época estaban secas, eran un grupo de túneles y vamos a ver que tienen una vasta red, quiere decir que abarca varios kilómetros y estas serían también las mismas que hallaríamos en tantos lugares, pero algunas ya están sumergidas como esta, pero otras seguirían secas, aún no han sido sumergidas como por el nivel, por el mar, ¿no es cierto? Entonces vemos que esta red de túneles, cuevas, son pozos accesibles a través de estas aberturas, como les digo, que se llaman cenotes, pero que hoy están totalmente inundados, ¿no? Entonces se unieron científicos de México, Canadá, Estados Unidos y trabajaron en total unas 600 horas
y llevaron al cabo de más de 100 inmersiones. Imagínense, fue una investigación muy importante. Y en estas 100 inmersiones llegaron a mostrar el sitio, fueron al sitio para tomar más de 20.000 fotografías, ya que la 20.000 tecnología, fotografías. exactamente amigos, son 20.000 fotografías que con la tecnología de ahora, esas cámaras profesionales acuáticas permiten tomar una gama de miles de fotografías y estas van a rodear en 360 grados el perímetro de lo encontrado y esto les crea un modelo en 3D del sitio, ¿no? Y permite escanear la parte de la red de esos peligrosos pasajes que vemos que han hallado hasta de 70 centímetros de ancho, donde con las justas el buzo podía ingresar, ¿no? Y podría recorrer la cueva conocida como la que le han llamado la mina roja, por este pigmento de mineral, el ocre rojo, ¿no? Pero eso Y quiere decir que si hay como 135 mitos del diluvio universal, y si el mismo libro de Popol Vuh de los mayas hablan también de los mundos, cómo se van creando y se van destruyendo, así como la exacto, creación del hombre, que va cambiando de modelo, los hacedores, los creadores cambian hasta que logran lo que ellos están buscando, crear al ser humano. Quiere decir que hubo un gran desastre natural. Es la única forma de poder explicar esto, que realmente algo pasó algo pasó hace miles de años que abruptamente cambió todo lo que vendría a ser el ecosistema, el clima y lo que es más interesante, el nivel del mar, Elisa. exactamente. Así como has indicado, han sucedido una cantidad de desastres naturales y que también son partes del movimiento y de la vida que tiene la Tierra y que esto nos muestra de que tantos escritos antiguos que son sagrados para todos los pueblos, digamos los Vedas, los mayas, todos los que se han encontrado, vendrían a ser no mitos, porque antes no se escribía solamente como un cuento, sino se plasmaba lo que había pasado, lo que había acontecido. No se conocía la historia como historia, pero sí como logografía, que viene a ser una leyenda, una historia Ujú. de lo que había acontecido anteriormente y iba transmitiéndose de generación en generación. Bueno, volviendo a lo de las cuevas, vemos que estas cuevas tienen estos senderos sinuosos que llegan, el que está más profundo han llegado a medir a 650 metros de distancia de la luz solar. O sea, están súper profundos, ¿ah? No son no son superficiales, por así decirlo, ¿no? Esta investigación fue publicada por la revista Science Advances. Entonces demuestra que los habitantes del lugar buscaban este pigmento rojo hace miles de años en lo que hoy es el estado de Quintana Roo, ¿no? Eh, entonces, en esto han trabajado, como les digo, una serie de especialistas, geoarqueólogos, tanto de Ontario como de México, como de Estados Unidos, y ven que esto es como una cápsula del tiempo donde quedan muchas respuestas, ¿no? Y ellos mencionan que todas estas herramientas quedaron estancadas, quedaron como estaban hace 10.000 o 12.000 años. Quiere decir que pasó algo tan abrupto que tuvieron que dejar sus herramientas en la zona que estaban trabajando, ¿no? Esto fue algo que a ellos les ha impactado porque eso les sirve para poder determinar el proceso de hundimiento de esta mina. Bueno, esto quiere decir, si uno imagina, estaban trabajando y han encontrado obviamente un resto humano, ¿no es cierto? Estaban trabajando, entonces alguien pasó la voz de alarma que venía una ola, un tremendo tsunami después de un terremoto o algo así, o las dos cosas juntas, o una u otra, y era sálvese quien pueda, huyeron y otros pueden haberse caído, golpeado, no pudieron salir y de repente subió el nivel del mar de una forma inmediata, abruptamente, y cambió toda la geografía de la zona. O sea, estamos hablando de que Y esa parte, y claro, eso que son aguas muy claras, las de los cenotes, son cristalinas, ¿no es cierto? y confirma lo que se viene diciendo de tantas civilizaciones sumergidas que hablan de esos 9.000 o 10.000 años antes de Cristo, ¿no? Y que esto está también confirmado por las dataciones. Se habría hundido hace 9.000 o 10.000 años, pero sin embargo lo habrían trabajado hace miles de años más atrás, quedando esto como un precedente para
para indicar y para darnos cuenta de que hace 5.000 años no empezó la humanidad como civilización, sino que ya hace miles de años atrás. Entonces, sí, en esto tengo que aclarar algo, que en el 2007 encontraron, es cierto, restos humanos antiguos de 9 personas en unas cuevas ahí de Quintana Roo, antes que encuentren este hallazgo de esos túneles que servían como minas. En la caverna que le llamaron el hoyo negro, ¿no? Entre ellos, a una de las momias le pusieron de nombre Naía, a una joven que murió aproximadamente hace 13.000 años, amigos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto es Que si que impresionante. hace 13.000 años, Increíble. esa joven ya bajaba, ya iba a esas cuevas, ya bajaba a las cuevas a buscar el ocre rojo. Entonces estamos hablando de una civilización más atrás de los mayas, más atrás de los sumerios, que han dicho que es la más antigua, que los egipcios, que estos son hallazgos encontrados, ya no son fábulas, ya no son cuentos ni leyendas. El Popol Vuh tenía mucho que narrar y narraba justamente este tipo de eventos y hallazgos que están encontrando, ¿no? Actualmente. Amigos, este es uno, empezamos así, con esta noticia realmente para quedar para pensar, reflexionar, que no somos los primeros, no vamos a ser los últimos, y que hace miles de años había una civilización que se estaba gestando en diversas partes del mundo, pero que también fue un desastre increíble, fueron interrumpidas. Y esto es lo que está prácticamente obligando a la ciencia a tratar de quitarse las vendas y a saber que están estudiando cada vez casos en las cuales nos dicen que el ser humano y su organización social, política, como haya sido en ese momento, es mucho más antigua de lo que nos dicen los libros de historia. Excelente información, Elisa. Realmente esto, Así esto da es. para pensar. Sí, esto da bastante para pensar y ustedes se preguntarán, ¿y para qué buscaban el ocre rojo? Entonces, amigos, acá viene la noticia, ¿no? El ocre rojo, los investigadores han determinado, y porque también conocen lo que es este mineral y las propiedades que tiene, tendría el ocre rojo un valor medicinal, decorativo y también ritual. Entonces, esta mina roja era suficientemente como para ayudar a estos fines, tanto a la población y se dice que también eso lo llevaban a otros pueblos, o sea, otros pueblos que no tenían este pigmento, que no solamente servía en el valor medicinal, servía para muchas cosas, pero también era un antiséptico, era protector solar, era repelente de las plagas como garrapatas y piojos, o sea, ellos ya sabían qué propiedades tenía, ¿no? Y eso también lo compartían con pueblos vecinos, con pueblos lejanos, entonces había un medio de comunicación y un intercambio de este tipo de minerales, ¿no? Tal vez otros pueblos le daban otras cosas que ellos tenían, Claro, pero ellos, esta civilización sumergida, que ya estamos probando que estaban hace más de 10.000 años, 13.000 años por lo menos, que fue encontrada la momia Naía, usaban este ocre con estos fines, ¿no? increíble. Una relación de intercambio y reciprocidad, lo que se llama comúnmente trueque. Ya existía un nivel de Exacto. comercio entre estas sociedades de esa época. Es realmente impresionante lo que estás diciendo, Elisa, y estamos compartiendo con ustedes, amigos. Nosotros invitamos para que reflexionen, pero aquí viene una parte que realmente también vamos a seguir nosotros adelante y viene un caso más para compartir con ustedes. Siguiendo con este programa de lugares en los cuales hay civilizaciones sumergidas, porque sí la hay, nos vamos a la lejana India, que en épocas de hace de 8.000 a 14.000 años, mucha parte de este país continente tenía grandes extensiones de terreno que inclusive avanzaban o llegaban más allá de las costas actuales, como unos 50 kilómetros mar adentro. En ese lugar se han encontrado vestigios de restos monumentales sumergidos, realmente que llaman la atención a los expertos de investigación oceanográfica de India, en las cuales están ellos realizando un trabajo contra viento y marea para poder prácticamente hacer un inventario de todos estos hallazgos, y en esta oportunidad que nos va a comentar todo eso de dos lugares especiales, principalmente en India, que es enorme, Elisa Bablas tiene la palabra.
Así es, amigos, en la India también, es otro mundo, ¿no? Como se dice, la India también guarda muchos escritos védicos, entre ellos los más antiguos, ¿no? Como el Mahabharata. Y en esta ocasión voy a hablar de dos ciudades sumergidas que son Huarca y que son también encontrada otra en el Golfo de Cambat, justamente acerca de esa península, ¿no? Bueno, en lo que se refiere a Huarca, con D adelante, se pronuncia Huarca, ya en el texto del manuscrito hindú del Mahabharata, en el siglo III a.C., se menciona una leyenda muy rica llamada la ciudad rica de Dahuarca, ¿no? Que albergaba, se dice que albergaba palacios de oro, plata, piedras preciosas, y que fue construida en una isla o una península, ¿no? Por Krishna, que es el dios supremo, el octavo avatar del dios Vishnu. Entonces, actualmente existe una ciudad cerca de la que se hundió, también con el mismo nombre de Huarca, en memoria a esta ciudad de Krishna, ¿no? Que a través de toda la mitología, de lo que se creía que eran estos escritos, y a través también de lo que ha sido de boca en boca, que ha sido pasando de generación en generación, relatos orales, también la gente recuerda que sus antepasados hablaban de la existencia de una ciudad. Entonces, debido a esto, un grupo de arqueología que no precisamente estaba buscando esta ciudad sumergida, eh, encabezado por el arqueólogo hindú Rao, fue en el año, precisamente en el 1963, que fue la primera vez que se sumergieron, pero para ver el nivel de contaminación que tenía esas aguas. O sea, no estaban Pero buscando nada de eso, fue como un no, accidente. fue algo accidental, meramente casual, que en el año 93 encontraron. Ah, Eso fue el Departamento de Arqueología del Deccan College, PUN. En esas excavaciones que estaban viendo para ver, ¿no? Sacar residuos y poderlos analizar en laboratorio para ver lo que es este tipo de contaminaciones, vieron que habían algunos objetos y comenzaron a recolectar los objetos y comenzaron a datarlos. Eh, Luego de esto, hubo un pare porque no es tan fácil ni no es tan económico hacer ese tipo de investigaciones, y la Unidad Arqueológica Marina del Servicio Arqueológico de la India realizó la segunda excavación. Eso fue en el año 1979. Esta fue dirigida también por el doctor Rao, encontrándose una cerámica roja muy brillante, con una edad, esta tenía 3.000 años de antigüedad. Así que ellos siguieron buscando y siguieron viendo que había otra ciudad construida sobre otra, como Troya, que encontraron debajo, que habían varias ciudades más enterradas encima de esta, ¿no? Entonces, en el año 1988 iniciaron nuevas excavaciones submarinas cerca de esta zona, de la que encontraron las cerámicas. Eso también fue por la Unidad Arqueológica Marina de la India. Ahí encontraron artefactos, joyas, estructuras rotas, pero ahí la dataron en antigüedades mucho más atrás, ¿no? Ya llegaron a una antigüedad de 9.500 años, datando unas monedas que habían encontrado en la zona. esto quiere Eh, decir que a más profundidad, más antigüedad y por lo tanto no era tanto mito. Eso es parte de la realidad entonces. Estamos viendo de que sí, que al parecer esto estaríamos hablando de que todo escrito antiguo no fue un mito, no fue una fábula, algo que alguien se inventó, simplemente estaban recolectando todo lo que había de la memoria ancestral y que se iba de boca en boca como una transmisión oral. Ujú. Para que no se pierda, lo tuvieron que escribir. Y esto quedó escrito y siempre se creyó que eran mitos hasta que comenzaron estos hallazgos. Así que fueron encontrando, este descubrimiento año tras año va a sorprender, porque también hicieron otra sumersión en el 2001, en el 2002, en el 2007, y siguen encontrando restos, no solamente ya cerámicos, joyas, sino que también están encontrando toda esa ciudad, todas esas cuadrículas que estaban
estaban esas muros, esas murallas que cercaban esta legendaria ciudad de Krishna llamada Dwarka. Eh, bueno, estas piedras son de arenisca y están sumamente pulidas, talladas, y es una cuadrícula de calles y incluso hay un puente marítimo. Quiere decir que también ahí en Cayaban había un comercio marítimo y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces estamos hablando de una sociedad sofisticada, con medios de Totalmente. transporte, con navegación, con Sí. ceramio, monedas, Con joyas, joyas, prácticamente sí, como se vive, monedas. y las mitologías pues hablan en su lenguaje de la época, obviamente. Entonces, Exacto. por eso nos suena como a poema, como a un cantar, como a un recitar, pero era el lenguaje de la época para que quede como una tradición oral de generación en generación, pero esto realmente confirma que sobre la base principal, atrevo a decir, Elisa, del diluvio universal que ha sido ubicado por diversas culturas, obviamente las más antiguas, y en el Perú tenemos ¿no? A los hermanos Ayer que vienen de la Sí, isla, salen de una cueva y comienzan a repoblar la tierra, se puede decir, y educar a la gente, héroes civilizadores. Entonces, exacto. la divinidad suprema, Krishna, ¿no? Habitaba en ese lugar especial que fue tragado por las aguas. Entonces nosotros tenemos ciudades Exacto. enteras que han desaparecido y que porque la tecnología ahora ha cambiado tanto que permiten una mayor y mejor investigación, tal Sí, como sea de los canadienses que han tomado así 20.000 es. fotografías Claro, en un en ángulo de tercera trescientos dimensión. sesenta grados para poderlo hacer en 3D, ¿no? Y esto también, igual que la encontrada en lo que estamos viendo en la península de Yucatán, que hemos Uh hablado -huh. anteriormente, esta también encontraron, están fechados, ¿no? Hasta una madera fue fechada también en 9.500 años. Seguimos con esta fecha, 9.500 años, 10.000 años, que fue el hundimiento de muchas civilizaciones. Entonces estamos describiendo una catástrofe global. Esta catástrofe tragó toda esa ciudad y fue pues engullida por las aguas. Y imagínense que esto no se sabe si fue de un día para otro o si duró mucho tiempo, pero lo cierto es que están las dataciones de lo que se ha hallado, ¿no? De estos artefactos fechados en esa época. Y de igual manera, la extensión y la ubicación de las murallas y bastiones tienen exacta similitud con las que están descritas en el Haribamsha, el cual es un prólogo del Mahabharata. O sea, Qué todo lo que han increíble, encontrado, qué la increíble. forma, la distribución, es como si que en el Mahabharata, la parte del Haribasma, es como si lo hubieran descrito, cómo estaba hecho, cómo fue construido, cómo eran los lados, las franjas y todo esto, ¿no? Entonces es bien sorprendente, bien sorprendente. Entonces tenemos nosotros que cambiar nuestra forma de ver las cosas y tomar más en serio los mitos, donde están las claves para entender un pasado remoto que realmente nos interesa saber. O sea, porque tarde o temprano, Elisa, es cuestión de tiempo, esta bomba de tiempo no la pueden detener y un día de esto va a salir lo que nosotros estamos hablando, pero en primera plana. Y van a Así decir, es. sí, esto tiene 10.000 años, sí, Sí, estamos hablando de civilizaciones sumergidas, exacto. sí hubo algo antes. Por más que ahora de repente muchos dicen no, pero nadie oficialmente ha salido a decir esto Ujú. no está escrito oficialmente. Lamentablemente no lo oficializan, hasta no sé qué están esperando, pero al menos estos son los hallazgos que están encontrando. Y en las mismas entrevistas que se le hace a los arqueólogos, que son profesionales, a los buzos, a toda la gente que ha prácticamente que ha sido parte de este descubrimiento, te van a decir que exactamente ellos han visto las muestras, han sacado las muestras, han tomado las fotos y aquí van a ver ustedes también las fotos que estamos colocando y esto nos habla de que sí hubo civilizaciones mucho más antiguas que la nuestra y que sufrieron catástrofes a lo largo del tiempo. Y yo quisiera terminar de hablar de Huarca con el extracto que es muy, muy bello del Mahabharata que reza así, ¿no? El mar, que había estado golpeando contra la orilla,
de repente rompió el límite que se le impuso por la naturaleza. El mar se precipitó contra la ciudad, corría por todas las calles de la hermosa ciudad. El mar cubrió en pocos segundos toda la ciudad. En cuestión de minutos, todo había terminado. El mar se había vuelto ahora tan plácido como un lago. No había rastros de la hermosa ciudad que había sido el lugar predilecto de los Tandavas. Dahuarca era solo un nombre, solo un recuerdo. Minutos, media hora, una hora, todo lo que uno conoce, las calles que uno habita y le son familiares en su propio vecindario, en su ciudad, ve las centros violentamente, tan súbitamente, cierra pues una pesadilla, no quiere, huyen los que pudieron huir con lo que tenían en ese momento y empezar de cero, que no es fácil. Así es. O sea, no es que salían con todos sus artefactos de un momento a otro, o sea, sálvese quien pueda, o sea, el instinto de supervivencia, ¿no es cierto? Exacto, incluso no solamente en el Mahabharata vemos esto, sino también hay otros libros védicos donde que se describe esta catástrofe, como es el Bhagavata Purana, que dice, esta calamidad en sí misma se ha convertido en un símbolo de muerte. Los Yadavas, que son los que poblaban Dahuarca, no deberían quedarse aquí ni un momento más. Y hay otro escrito también védico, que es el Srimad Bhagavatam. En el 11º canto, Krishna envía un mensaje a la gente de Dahuarca y antes de partir, dice que partió porque había una guerra y que lo querían. Esto fue una historia ya de mucho atrás, que siempre que habían guerras. Conflicto. Y que incluso en estos conflictos se habla en los alienígenas ancestrales que hubo otro rey con estas vimanas que estaba atacando la ciudad de Krishna, pero en este 11º canto, Krishna se refiere a la gente que vive en Dwarka y él les dice, una vez que deje este mundo, no habrá nadie en esta tierra para salvar a Dwarka. El mar termina con Dwarka y por lo tanto les pide a los miles o millones de Yaduambis, que eran los que vivían ahí, que abandonen Dwarka, ¿no? Antes de que... Qué curioso lo que dices, o sea, eso, justamente de eso voy a hablar en un momento, porque hay una advertencia, se sabía que venía algo, tenían un conocimiento astronómico, tenían un conocimiento de la bóveda celeste y los objetos celestes, o sea, para eso lo conocían, si no, pues, ¿por qué encontrarían más restos humanos sumergidos ahí, ¿no? Pero no, parece que ya había un aviso, y este aviso lo coloca, los escritos lo dicen de una forma poética, pero en realidad, como tú dices, había un conocimiento de la cosmogonía, había de los astros, había mucho conocimiento. O sea, ellos no eran una civilización, digamos, histórica, básica, ¿no? de la época de las cavernas. Estamos hablando de la época del Neolítico. Y antes decían que en el Neolítico todos vivían en las cavernas y solamente usaban piedras, pero ya construían, ya hacían minería, ya construían joyas. No nos han dicho la verdad. Esto nos demuestra que lo que están hallando actualmente y hace ya varios años atrás es el reflejo de una historia manipulada. Es la verdad, pues. La verdad, no quieren decir las cosas, no se atreven a decir las cosas seguramente por diversas razones, por fondos económicos de investigación que se les pueden cerrar las puertas, lo que se llama asesinato profesional, es decir, se atrevió a hablar de este caso y simplemente lo sacan del colegio de arqueólogos de la India. Y nunca más consigue queda trabajo. Vetado, nunca más consigue trabajo, eso pasa, queda como un paria, ¿no es cierto? Exacto. Queda como un eso paria. Ha pasado con varios investigadores. Sí, lamentablemente han pagado el precio muy alto, pues. Entonces, los demás lo piensan dos veces y no quieren hacer nada de eso porque les traería tirar abajo lo que es la historia. Imagínate que en la India encuentren eso. En la India, y la India tiene unos antecedentes de una de las civilizaciones más antiguas, literatura más antigua y idioma sofisticado, mucho más antiguo en el mundo. Claro, estamos hablando de una escritura y una literatura que
que se remonta a 9.000 años, y la de Sumeria tiene 5.000, 6.000 años por lo mucho. Entonces, siempre se nos dice que la escritura sumeria es la más antigua, pero no es la más antigua. Si hablamos de escritura sofisticada, ya en la India ya tenían ese tipo de escritura sofisticada. Si hablamos de otro tipo de escrituras, ya habían, en tiempo más atrás, habían otro tipo de escrituras que eran escrituras lineales, ¿no? Que también han Claro, sido registradas ahora, claro, y que pensar datan más atrás que el Paleolítico. exactamente, y pensar que siempre se dice, lo he escuchado, ¿no? Que, por ejemplo, la ciencia del yoga, ¿no? Que ahora es ya más difundida, ya existía hace 5.000 años atrás. Pero esa es una Ah, sí, el tremenda yoga ya disciplina. existía, amigos, y esto lo vamos a tratar en un tema cuando seguimos hablando de las culturas del norte. Se van a sorprender. Ya saben, no se pierdan, estén atentos a nuestros futuros Sí. videos. Ahora viene otra sección de la que vamos a hablar de un tema también muy interesante. Amigos, la India no nos deja de sorprender. Aquí vamos a continuar con una zona llamada Cambat, el Golfo de Cambat en la India, donde también guarda muchos secretos que poco a poco están saliendo a la luz y que nos demuestran que nunca hemos sido nosotros los primeros ni los únicos, sino que han habido otras civilizaciones, otros grupos humanos con todos sus sueños, su arte, su tecnología, sus grandes apogeos, alcances de progreso y también de declives, como en toda historia humana. Elisa tiene esta segunda parte para ustedes y vamos a escuchar atentamente porque vale la pena conocer más y mejor el pasado de nuestra historia. Así es, amigos, la India no nos deja de sorprender, y fue así que justamente buscando este tema que les acabamos de narrar de Huarca, siguieron investigando otras zonas a los alrededores. Estamos hablando de la ciudad sumergida del Golfo de Cambat. Este Golfo de Cambat justamente es una prolongación de lo que viene a ser la Huarca. Hay un golfo, una entrada, y en ese golfo que se llama Cambat, fue encontrada otra ciudad sumergida. Pero esto fue reciente, fue en el año 2000, por el Instituto Nacional de Tecnología Marina de la India también, ¿no? Justamente en el mismo Golfo de Cambat, a 40 metros de profundidad, se encontraron unas estructuras megalíticas similares a una ciudad completa. Entonces fue que en el año 2001 el ministro de Ciencia y Tecnología afirmó que las estructuras sumergidas encontradas en este golfo son los restos de una ciudad antigua que fue destruida por inundación imprevista. Así que ahí hay acá ya el mismo ministro de Ciencia y Tecnología de la India fue el que dio la noticia, ¿no? Que existía esta ciudad y que fue sumergida por esta catástrofe, por inundaciones imprevistas. Y además dijo que las ruinas mostraban un fuerte parecido con las de Jarapa y Mohenjo-Daro. Ah, Muy caramba, interesante, ¿verdad, interesante Giacomo? todo eso. Es realmente interesante. O sea que haciendo una comparación, la misma, digamos, línea de construcción, la misma planificación y diseño, Exacto, la misma exacto. escuela de arquitectos también diseñaron ese lugar. Sí, sí, porque veamos que Mohenjo-Daro, ya como está en tierra, como está en la superficie, fue encontrada hace mucho tiempo. Incluso hay muchas leyendas sobre ello que de repente en algún momento vamos a tratar. Es bien extenso, pero sin embargo estaba descrita como una ciudad sofisticada, con todo y su nivel arquitectónico y sus calles y todo esto, ¿no? Entonces, la ciudad de Jarapa está muy cerca, a unos 500 kilómetros de Mohenjo-Daro, que también tiene la misma arqueología. Parece que fueron de la misma época, que son 3.500 aproximadamente antes de Cristo. Entonces, la arqueología tradicional remonta a estas antiguas civilizaciones hindúes que se han encontrado en la cultura neolítica. Vendría a ser que esta del Golfo de Cambat fue datada en 10.000 antes de Cristo. Entonces es bien impresionante, pero no solo eso, porque también, a pesar de que fue datada en 10.000 años, esto se quedó corto, porque encontraron fragmentos de leña carbonizada cerca de esta ciudad, y esas leñas carbonizadas fueron datadas en 6.950 años. Ya había una posesión de humanos en esa zona en esa época, ¿no? Por así decirlo. Pero también han encontrado artefactos
como objetos, ¿no? De madera, de cerámica y artefactos que remontan a una antigüedad. Esto ya supera los límites, amigos, así que no se vayan a desmayar, en 32.000 años. Entonces, esto ya Caramba, está fuera de ese toda ya lógica. está fuera de toda lógica Sin embargo, histórica y todo. Va de exacto, acuerdo con las pinturas rupestres al norte de España, al sur de exacto. Francia. Imagínense, 72.000 años ya estaban haciendo, ya han encontrado esa docena de artefactos, objetos de madera y de cerámica, datados en esos años, 32.000 años. Pero según los oceanógrafos, la zona quedó cubierta hace 9.000 años. Otra vez, 9.000 años aproximadamente Siempre se fue repite hundida esa etapa de la historia, ¿no es sí, cierto? Siempre se ese repite. tiempo, ¿no? Entonces esto, el laboratorio hindú y europeo, el europeo lo llevó a Oxford y el hindú a Hannover. Y a través de métodos de termoluminiscencia obtuvieron estas dataciones de 13.000 a 32.000 años atrás en lo que respecta a los objetos hallados, más la civilización fundida 9.000 años atrás. Entonces estamos viendo que hasta el momento la civilización hindú, lo que se está hallando es mucho más atrás que cualquier otra que se ha encontrado en el mundo. Entonces hay evidencias que el material arcilloso, esto también es loquísimo porque ya hemos hablado con Giacomo de los Mochica y cómo tenían esta capacidad de hacer orfebrería y Difundir a metales, cuántos bañar en grados, oro. ¿no? Ajá, sí. Exactamente, ¿no? Pero, esta civilización datada a tantos miles de años, encontraron ese material arcilloso, utilizaban un tipo de cocido que era un cocido a 700 grados. Ojo, eso lo han hallado, lo han datado y esa es la información que da. Entonces esa ciudad sumergida del Golfo de Cambat se remontaría, al menos esa ciudad, en 10.000. Los artefactos que fueron encontrados anteriormente significa que había anteriormente también otras civilizaciones que estuvieron viviendo como la pre-inca, la inca, ¿no? Entonces van llegando culturas y van tomando y apoderándose de la zona. Entonces posiblemente pasó esto, pero fue sumergida cuando hace 9.000 años esta ciudad sumergida del Golfo de Cambat. Qué interesante lo que nos comentas, Elisa, porque realmente parece ser que distintos asentamientos humanos desarrollaron, florecieron y desaparecieron, algunos por el tiempo, quizás guerras, virus o quién sabe qué, y otros por súbitos desastres naturales. Y siempre se repite en la antigüedad con un retroceso, siempre está en esa época de hace 9.000 años, que tiene que ver con lo que hablaba pues Platón con respecto a la Atlántida, con respecto a esta mítica ciudad que se dice que desapareció hace esa cantidad de años. Pero Exacto, también no tiene nada que ver, pues, Platón con la India, que en ese momento no creo que la haya visitado ningún sabio griego, pero está corroborando con su propia literatura, con sus propias tradiciones orales y con sus propios descubrimientos que hubo algo más, hubo una presencia humana que nació, vivió y desapareció en esa zona. Exactamente. Estamos viendo de que en diversos continentes están sumergidos, así como bien dice Giacomo, incluso de la tradición de Atlanta también se habla, Platón dice que fue hace 9.000 años aproximadamente. Claro, ellos tomaron esta historia de los relatos que fueron dados por unos sacerdotes egipcios que tenían este conocimiento. Así que ojalá que haya el momento ya como de que toquemos el tema de la Atlántida, que también es muy apasionante y también hay bastante que desarrollar ahí. Claro, tenemos que tocar el tema de Egipto y la Atlántida, que es muy rico realmente. Sí, tienen bastante cohesión porque hay mucha información que tomaron los griegos de los egipcios para poder dar este tipo de conocimiento. Claro que sí. Bueno, amigos, pasamos al siguiente segmento. Amigos, uno de los expertos que habla del catastrofismo, es decir, el padre del catastrofismo fue el judío hebreo, psiquiatra, amigo de Einstein, que fue también conocido con Sigmund Freud, es el señor Immanuel Velikovsky, que tuvo unas teorías que en su momento causaron revuelo, gran rechazo de la academia y también aceptación. Immanuel Velikovsky nació en 1895 y falleció en 1939
y escribió su bestseller llamado Worlds in Collision, Mundos en Colisiones, en el cual él decía que la esfera del planeta azul, nuestra Tierra, podría ser afectada por grandes tormentas cósmicas, podría ser afectada por cometas, podría ser afectada por meteoritos, asteroides y alterarían completamente la historia súbitamente. Y Manuel Velikovsky creía en la existencia de una anterior humanidad que prácticamente había desarrollado lo que se llama astroteología, es decir, como es arriba es abajo, eran grandes observadores y eran grandes astrónomos. Es más, él recoge en las leyendas y los cuentos hebreos de la protohistoria hebrea, los ágadas que él llama que se llama y se conoce en ese momento, que es una serie de relatos en las cuales decía que los hijos de Adán, uno de ellos llamado Seth, era un personaje que conocía la astronomía y toda su descendencia se dedicaba a ello. Era como una escuela de astrónomos, lo que él llama Immanuel Velikovsky llamaba la civilización preadámica, en la cual existía y se hacía un gran culto a la luna más que al sol. Atención, porque hemos hablado en otros videos de eso, especialmente en Quillarrumiyoc, Sí. en el Cusco. Aquí viene algo interesante, porque en esos relatos dicen que este grupo humano ya sabía y habían dejado 2 tablillas en las cuales habían dejado inscrito lo que se predecía que podía ocurrir. Es más, se supone que ellos también conocían hasta los ciclos de los cometas. Quizás han existido ciclos de cometas que ya que iban a impactar la Tierra y se conocía. Entonces la historia de Moisés no sería nada más ni nada menos que una advertencia a aquellos que pudieron escuchar la voz de alarma, la voz de las predicciones y los llamados profetas para poder salvar a la humanidad de una terrible catástrofe que iba a ser por medio de las aguas. Porque si un asteroide o cometa, un pedazo de cometa, cae solamente sobre el océano, esto prácticamente pulveriza todo lo que vendría a ser el océano, vendría, mejor dicho, crear una gran nube que taparía los rayos del sol, se crearía lo que llaman, en otras palabras, un invierno nuclear, es decir, baja drásticamente la temperatura y con todo ello es afectado todo lo que es vida humana, animal y el reino de las plantas también, en las cuales se verían completamente afectadas. En esta información en las cuales habla Velikovsky, él dice que también el profeta Enoch, el libro de Enoch, que no fue autorizado por la Iglesia Católica Cristiana Antigua, porque lo retiraron, habla de que Enoch fue visto con buenos ojos por parte de Dios y fue llevado, donde aprendió, fue llevado a los cielos, camina a su lado, según el Génesis 5:24, capítulo 5, versículo 24, en las cuales dice que también tenía un gran conocimiento y conocían ellos que se iba a venir un gran catástrofe o un gran diluvio. Entonces, estamos hablando de algo que es una historia, estamos hablando que aquí en la India también ya conocían, Krishna ya había dado por aviso para que su gente en esta ciudad, que él tenía que huir, se ponga a resguardo. Está bien sabido que en esa introducción al Mahabharata que ha dicho Elisa hace unos minutos atrás, se sabía que no iba a quedar nada, simplemente en esa ciudad iba a ser todo cubierto por las aguas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Ya había un conocimiento que había sido divulgado en esa época, en distintos centros que florecieron hace miles de años y que no están prácticamente en ninguna cronología histórica de una terrible desastre que afectó a la humanidad, que cambió por completo la historia. Y Manuel Velikovsky fue una de las personas que habló sobre ello. Así es, amigo. Bien, como dice Giacomo, la luna jugaba un papel preponderante en las civilizaciones antiguas. Tal vez por eso todo se basaba en un culto a la luna. Estamos viendo que hasta en los mochicas también se hacía el culto a la luna, que se llamaba Sí en ese entonces, ¿no? Entonces, estas culturas tenían un nivel de astronómico tan fuerte que también incluso los mayas, ¿no? Los meses eran lunar, no era un calendario solar como el que ahora tenemos de 12 meses, sino también se guiaban por la luna y daba 13 meses, ¿no? Entonces quizás nosotros también deberíamos de guiarnos por ese tipo de calendario que es el lunar, que sería el más acertado y que tendría que ver mucho con lo que pasa a nivel planetario, con lo que son las catástrofes y todos los desastres que podrían prevenirnos para futuros y no pasar lo que pasaron esas civilizaciones, pero lamentablemente se nos tiene tapado ese tipo de información, ¿no? Claro, el calendario que tenemos ahora fue impuesto
Y claro, de toda la América precolombina usaban los 13 meses, 28 días, pues. sí. Inclusive es mucho más, digamos, Más digamos exacto, es más más exacto. exacto, hasta más ecológico, que tenía que ver en las Sí, siembras, las cosechas, todo, tenía que ver inclusive, con todo. y Sí, con el aspecto femenino, lo sagrado femenino, ¿no es cierto? claro, porque había las mujeres de la dinastía lunar, ¿no? Que eran las que tenían un papel muy importante en lo que es también nuestro antiguo pasado como cultura. ¿Y será por eso que tienes tantos adornos tú de la luna y todas esas cosas? ¿Te gusta Así siempre me adquirir encanta la eso? luna y acá tengo una estrella. Ya saben, amigos. Bueno, amigo, la astrología es maravillosa. Ok, continuamos aquí con esta información que estamos condensando de la mejor manera posible porque es bastante información, ¿ok? Amigos, y para otros investigadores como el británico, que es una persona que investigó sobre este tema, Stephen Oppenheimer nació en 1947. Él es una persona genetista que ha estudiado arqueología, ha estudiado la evolución del ser humano en toda esa época y ha servido en posiciones académicas y de enseñanza en toda la zona de la Indonesia, particularmente lo que viene a ser la zona al norte de Australia, lo que es Java, Sumatra y toda esta parte de penínsulas que forman parte de lo que es lo que divide toda esa zona del Océano Índico con Australia o Australasia que le llaman. Es una zona bastante exótica, pero que hace 7.000 a 14.000 años, nuevamente en ese periodo de tiempo, se cifra de que existía la zona de Sundaland, que era una zona en la cual había una elevación de tierra y toda esa parte no era océano, no era la parte del Océano Índico, sino que simplemente era una zona muy fértil de gran desarrollo en las cuales se han encontrado muchos restos también de tipo cerámico, de tipo ornamental, y que Stephen Oppenheimer comienza a estudiar y se dedica a recoger y a recopilar todos estos datos, mitos y leyendas, en las cuales, si uno va a expertos en lo que vendría a ser retrocediendo el tiempo en la paleoclimatología, la climatología del paleolítico, del neolítico, hace 7.000 a 14.000 y un poco más de años, toda esa zona había tierra, toda esa zona era habitable, o sea, prácticamente se podría llegar hacia al norte de Australia. Entonces, que él escribe un libro, Stephen Oppenheimer, nació en 1947, este doctor que se adentró con mucha visión, ahí es muy aceptado en sus teorías, porque inclusive va hacia la fonética, la lingüística, determinadas costumbres, que inclusive él se arriesga a decir que este grupo humano que pereció, porque para él un convencido de que existía una sociedad allí, migró a lo que vendría a ser ahora Babilonia, Siria, o sea, la zona de Irak e Irán. Entonces, que sirvieron como una fuente de información, por eso llamaba al libro a que él escribió El paraíso al este de Asia. Entonces, en ese libro es donde que él comienza a investigar todas estas fuentes de distintas disciplinas, multidisciplinariamente, que nos dicen que existió una civilización antigua. Esta zona la llaman Sundaland. No es muy conocida, no es muy, digamos, difundida, porque él es la única persona, entre otros, que han seguido con esta, y es una enorme y vasta región de todos. Si uno vamos, estamos viendo ahorita el mapa del norte de Australia, el camino, la zona de Wallace que le llaman. Entonces, Sundaland vendría a ser dividido en Sahul y Sandala. Sahul vendría a ser toda la zona de lo que es Borneo, de lo que es Java, que estamos viendo en el mapa, y el otro vendría a ser prácticamente el norte de Australia, que es una zona donde existen animales muy exóticos, ¿no? Que no más existen en esa zona. Y justamente el año 2004 fue el lugar donde hubo este gran terremoto y maremoto, ¿no? Grado 9.1, 9.2, que afectó a toda esa zona porque hay una gran falla geológica. Entonces, nuevamente se repite estos ciclos en los cuales dicen que de 7.000 a 14.000 años eso estaba sobre el nivel del mar y que prácticamente fue prácticamente engullido por las aguas de una manera dramática y de la noche a la mañana. Entonces, esta parte de las investigaciones de Stephen Oppenheimer llaman a esta zona de gran florecimiento y que en una época gozaba de un clima mucho más agradable, mucho más rico para la agricultura y para el desarrollo del ser humano, la zona de Sundaland. Amigos, y aquí volviendo a la zona de las Américas.
al oeste de Cuba, en el año 2000, se realizó sin querer accidentalmente un gran descubrimiento mientras estaba haciendo un trabajo oceanográfico. Esto fue a cargo de la polaco-canadiense Paulina Selitsky, que llegó a ver una serie de edificaciones en las cuales no deseo hablar mucho más, porque esto es real, esto ya ha sido investigado y al mismo tiempo ha sido guardado y sepultado bajo 7 llaves para que todo quede así, porque despierta demasiados problemas, esa es la verdad. Y para Así contarnos es. sobre este episodio de descubrimiento que debe ser prácticamente escrito en todas las páginas de historia y que todos debemos conocer, Elisa tiene la palabra. Así es, amigos, este descubrimiento fue absolutamente asombroso, ya que prácticamente estamos a 20 años del descubrimiento de esta ciudad sumergida, eh, que dataron aproximadamente de 10.000 a 12.000 años. Eh, Mira, antes tengo que acotar de lo que dijo Giacomo, de esta investigadora canadiense, que en el año 2004, después del hallazgo de Paulina, fueron un grupo de investigadores de diferentes nacionalidades y partieron, ¿no?, en rumbo al oeste de Cuba en busca de esta supuesta, que creían en ese momento, isla inundada, hundida, de hace 10.000 a 12.000 años, que probablemente fue por una falla geológica. El descubrimiento de estas ruinas de la ciudad prehistórica en el fondo del mar lo reforzaron este grupo en el 2004 y lo confirmaron mediante 25 días de trabajo con un mini submarino. Hay fotos, hay evidencia, hay videos sobre lo hallado, pero como bien dijo Giacomo, el descubrimiento original fue realizado en el año 2000 por parte de un equipo canadiense que buscaba petróleo en el Golfo de México. Hablamos de la península de Yucatán, ¿no?, que está muy próximo a lo que es el sudeste de Cuba. Y encontraron grandes, y viendo, esto fue un hallazgo accidental también, y vieron construcciones alineadas de manera simétrica, organizadas. Incluso se veía un sitio pues que estaba urbanizado y que motivó muchas controversias sobre las teorías de esta ciudad inundada. Podría tratarse de vestigios de la presencia olmeca en la zona. Sabemos que los olmecas fueron anteriores a los mayas, ¿no? Bueno, de Entonces, acuerdo a... Sí, discúlpame, Elisa, entonces esto quiere decir que digamos, el trabajo que hicieron como oceanógrafo y los fotogramas que lograron tomar en un momento dado, la arquitectura se asemeja a la arquitectura olmeca, digamos, a una arquitectura típicamente de piramidal con el típico trazado de calles y urbanización de lo que vendría a exacto, ser allí, pero sumergido frente a las costas de Cuba. exacto. Esa zona el mar pertenece a Cuba, pero vemos que esto pertenecería a estas civilizaciones que estuvieron en la zona de la península de Yucatán, y que hubo un tiempo donde que había una conexión, según Paulina Seletsky, de la península de Yucatán y Cuba. Incluso se han encontrado rocas del mismo tipo geológicamente formadas y en el mismo tiempo formadas, así que al parecer esta ciudad estaría entre ambos lados, península de Yucatán, sureste de Cuba, y se habría sumergido. Entonces, ella dice, no, según Paulina Seletsky, dice que un cataclismo hundió esta isla, que posiblemente, como vuelvo a decir, tenía una vereda que comunicaba estos dos lugares. Y ella siempre dice que merece ser estudiado, pues un desastre similar podría ocurrir nuevamente. Y nuevamente volvemos al tema de que si no seguimos investigando estos temas, no vamos a prevenir un futuro de repente cataclismo que pueda suceder en esta civilización. Bueno, las Muy buen estructuras punto, muy buen punto. encontradas, Sí, sí, continúa. fueron de 9 kilómetros
estaban a 9 kilómetros del Cabo San Antonio de Cuba y a 18 horas de Yucatán. El barco, o sea, yendo en barco serían 18 horas de Yucatán y de la península de San Antonio a 9 kilómetros. Entonces, podría tratarse, ¿no?, de que procedería de una época, como decía yo, anterior a los mayas. Y otros han sido más, no sé, más atrevidos en decir que se trataría de la Atlántida, ¿no? Pero es un tema que es bien amplio para poder explicarlo y vamos a solamente a centrarnos en que sería una civilización de la zona de la península ibérica. Esta teoría... Tengo entendido, disculpa que te interrumpa, Elisa, que inclusive la National Geographic o la History Channel estuvieron también haciendo documentales allí, pero de Claro, allí ya quedó en nada. No se ha vuelto sí, a saber nada, no quieren saber nada, no hay más investigación. claro. Esa zona quedó como excluida marítimamente, nadie puede ingresar. Lo que pasa es que tanto el gobierno de Cuba como el gobierno de México han prohibido, después de la afirmación de este grupo del 2004, que fueron los últimos que investigaron, han prohibido que se sumerjan a investigar. O sea, sus mares están cerrados para la investigación. Entonces, eso es lamentable. Pero como, volviendo al tema de que se tratase de una cultura de repente olmeca o anterior a la olmeca, de esa península, también, ¿no?, como digo, a veces suena descabellado pensar que pudo haber sido otra civilización tipo la Atlántida, ¿no? Porque también decimos que se data en esa época. Pero vemos que en la cultura olmeca hay algo bien, bien curioso, ya que entre sus creencias, ellos aseguraban provenir de una isla desaparecida llamada Atlántico, separado, Atlántico. Entonces, sí, es totalmente distinto al significado de Atlantis, que era pues la palabra griega que daban al mar que se hundió según Platón. Entonces vemos que hay similitudes, pero esta creencia olmeca fue también como una leyenda de boca a boca que fue transmitiéndose y ellos decían que provenían de esa isla. Parece que, como bien decimos, otra vez fueron ellos, les anunciaron que iba a pasar esto y se fueron más hacia la península de Yucatán para evitar caer en la catástrofe, ¿no?, los anteriores a la Olmeca. O sea, Entonces vemos que... era digamos como la capital, era la metrópoli principal la que se vino abajo y los que Claro, lograron salvarse o los que estaban en la periferia continuaron el desarrollo, pero el otro quedó sumergido y hundido, exacto. desapareció. Como todas las civilizaciones, con todas las civilizaciones que hemos estado nombrando e incluso otras más, pasa lo mismo, ¿no? Este mismo patrón, que hay un aviso, hay algo que les dice que va a pasar este tipo de catástrofe y llegan a escapar la mayoría de los habitantes porque ya están avisados, ¿no? Entonces ellos mantienen esta tradición, se va su cultura y vuelven otra vez a construir sobre donde se han quedado nuevamente su cultura, ¿no? Pero la cultura antigua ya quedó bajo el agua. Claro, sería antes y después del Exacto, momento del desastre, el exacto, momento cero, el año cero, del antes y año después. cero. Y el antes ya queda como mitología porque desaparecieron, no hay ni rastros. O sea, imagínense Por- que desaparezca toda una metrópoli, toda una ciudad mediana de 200.000, 300.000 o quién sabe qué más. Claro, por No eso hay, es no que hay siempre forma. dice, en la historia siempre vemos en los documentales o en la historia o en los libros o los profesores o los catedráticos que dicen, y desapareció, no se sabe dónde se fueron. Seguramente, por ejemplo, en los mayas dicen, desaparecieron porque ya no había qué comer, porque si ellos eran expertos en hacer canales de regadío, ¿cómo iban ellos a sufrir de falta de alimentos si ellos sabían perfectamente cómo hacer sus cultivos? Entonces los olmecas tienen también una tradición así. Así que, ¿dónde están? ¿Dónde se fue esa cultura? Bajo el mar, como podemos ver que podría ser este caso. Entonces vemos que aun cuando la expedición que tuvo lugar en el 2004 confirmó la existencia incluso de una pirámide de 35 metros de altura, Carambas. imagínense, ¿no? Eh,
y además de descartar que muchas formaciones rocosas no eran de origen natural, sino habían sido trabajadas por la mano del hombre, ¿no? Entonces, las investigaciones de las ruinas, así como la isla hundida, tuvo lamentablemente un abrupto final tras la aparente negativa de del gobierno cubano a la arqueóloga submarinista Paulina Seletsky, que disculpen que es difícil, que ella estaba programando para viajar en el 2006, para hacer nuevamente una inmersión y poder hacer un trabajo más detallado, ya que tenía mapeado prácticamente la zona, ya habían hecho con un tipo de sonares, ya habían hecho dónde estaba localizado exactamente la zona, ¿no? Que le llamaron Mega. Pero ella confirma que se trataría de una civilización de la península de Yucatán y que Cuba habría estado en algún tiempo unido a esta península y había sido parte de un solo territorio, ¿no? Y lamentablemente los intereses económicos pudieron más y como dice Paulina Zelitsky, que ella se enteró que había una conexión con una empresa para que hagan un tipo de minería submarina, me parece que es para petróleo, empresas chinas e indias que estaban trabajando con lo que es el gobierno de México y por ende no tampoco podrían entrar por ahí y al parecer estas exploraciones petroleras situadas en esa zona que ha encontrado esta investigadora, se vendrían prácticamente a terminar, a destruir, porque hacer perforaciones y todo eso acabaría con lo que son los cimientos de esa civilización que ha hallado, ¿no? ¿Qué más no hay, no es cierto? ¿Qué más no habrá? Y yo me pregunto a veces, ¿qué más no habrá frente a las costas peruanas? Recordando esta tragedia de junio del año 70, en la que desapareció toda una ciudad con más de 50.000 habitantes, Yungay, en el departamento de Ancash, De en la Ancash. zona de Huaraz, desapareció. Y recuerdo que, porque yo he ido de viaje, seguramente has estado ahí, simplemente Sí. quedan las palmeras de 30 metros de altura, uno camina, hay campo, hay ganado, es muy bonito, y abajo hay una ciudad entera, con Ahí estaciones de gasolina, incluso farmacias, tiendas, todo. Yungay era la zona o la ciudad más próspera de todo Ancash. Entonces ahí estaban los bancos donde que todos guardaban ese oro. El oro antiguo era un oro más legítimo que el de ahora, que de repente tiene otro tipo de aleaciones y menos valor, pero el oro de antes era el oro Puro, pues, puro, ¿no? oro Entonces ese puro. banco también fue hundido. Solamente queda de las construcciones, queda un pedazo de la iglesia que es como si que la hubiesen botado y hubiera quedado solamente en la parte de la esquina, ¿no? Es Todo lo demás increíble está porque abajo, uno ve, todo está camina abajo. y nadie puede creer que debajo hay una ciudad. Claro, estamos sobre una ciudad y así nosotros estamos sobre ciudades desaparecidas y no digamos que son mitos, que son fantasías, que alguien lo inventó, porque eso no existe. Había tradición oral y eso se fue reflejando a través de los escritos y ahora se están descubriendo que son reales. Qué interesante lo que nos has comentado, Elisa. Realmente algún día, pues, algún día esperemos de que algún organismo internacional, quizás un grupo de países o investigadores vuelven a sumergirse, ¿no? Y que le den la validación que se merece a Sí, Paulina Zelitsky, que es la persona que realmente es la que descubrió pero descubrió toda esta sí, ciudad sumergida. accidentalmente, pero lo descubrió, ¿no? Como tú dices. Entonces, vemos que la península de Yucatán tiene este hallazgo que, bueno, el mar pertenece a Cuba, en la parte que encontró la investigadora, pero toda esa zona de la península de Yucatán sigue Guatemala y en Guatemala también fue encontrada una ciudad, solamente la voy a mencionar porque si no me extendería mucho, que es Samabaj, que le dicen Atlántida guatemalteca. Entonces está muy próximo, es como decir, está Yucatán en la península y, y acá está Guatemala y acá está Cuba, ¿no? Entonces, toda esa zona parece que existía, todo esto estaba elevado, las tierras, ¿no? Y hubo nuevamente un cataclismo que hizo hundir toda esa zona, ¿no? Ambas.
hay que esperar nada más, pero estamos diciendo a todos los amigos que nos siguen en nuestros videos, nosotros estamos difundiendo información de la mejor manera posible y todo esto es real. Usted puede comprobar que todas estas informaciones no son anécdotas, están basadas en lo que hemos No, ya leído, están con hemos base tenido que científica. investigar y estamos haciendo todo lo posible, el esfuerzo posible, amigos, para tratar de reducirlo porque realmente es una Amplio, sí. información muy amplia y muy nutrida. Entonces, seguimos adelante y nuestro próximo tema va a ser sobre la isla de Yonaguni, la misteriosa isla de Yonaguni, una isla ubicada al sur de Japón. Amigos, en la isla de Yonaguni, al sur de Japón, se guarda uno de los más grandes enigmas que ha sido popularizado por el escritor periodista de investigación británico Graham Hancock, aquel mismo que escribió Fingerprints of the Gods, La huella de los dioses, y que en su el libro Búsqueda de las ciudadanas desaparecidas, acompañado con su esposa, que es fotógrafo profesional Santa Falla, hicieron conocer en un periplo mundial todos estos lugares en los cuales se guardan auténticos enigmas arqueológicos. Pero, como estamos hablando de civilizaciones sumergidas, Yonaguni, la isla de Yonaguni, en sus orillas, a cierta profundidad, guarda un tremendo complejo arqueológico que vendría a ser una serie de cortes prácticamente escalonados, caminos, pasajes, perforaciones de tipo cilíndricos que existen en el lugar, inclusive un muro con una curva que no se puede explicar cómo ha sido eso afectado por las corrientes marinas, en las cuales se dividen en personas, geólogos marinos que son escépticos y otros que creen. En los que creen realmente y que están investigando es el profesor emérito en ciencias Masaaki Kimura, que a principios de los 80s y alertado por un grupo de buceadores y pescadores de la zona, lograron sumergirse, luchar un poco contra las fuertes corrientes marinas de la zona y poder ver todo un complejo que realmente es alucinante. Y lo que más llama la atención es que van a ver algunas fotografías, tienen un extraño parecido con restos arqueológicos incas exactamente en la zona de la Chincana, que están allí, que parecen zonas escalonadas de una forma que no tienen razón ni sentido, también se encuentran de manera sospechosamente igual en Yonaguni a miles de kilómetros. Toda esa zona, igual, entre el año 7000 a 10.000 a 12.000 años, estaba sobre el nivel del mar. Y es más, el trópico, la línea del trópico de Cáncer cruza por esa zona también, exactamente, el de Yonaguni estaba prácticamente para hacer, cuando estaba sobre el nivel del mar, hace miles de años atrás, vendría a ser una zona en la cual también se hacían ciertos rituales o servían para ceremonias, porque todos estos centros arqueológicos siempre tienen que ver con las líneas ecuatoriales, con longitudes y latitudes exactas o con un reflejo de constelaciones, como son las tres pirámides de Keops, Kefren y Miquerinos, con la correlación de Orión, que prácticamente la desarrolló esta teoría el señor Robert Bauval hace unos años atrás. Volviendo a Graham Hancock, él ha popularizado esta zona después de 200 inmersiones en ese lugar con Masaaki Kimura, que es un profesor emérito, que es un geólogo submarino, profesor emérito de ciencias de la Universidad de Ryoku. Actualmente tiene 83 años, pero en su momento dado fueron ellos dos a poder bucear y ver toda esta zona, lo que ustedes están viendo ahora, que realmente es para llamar la atención a cualquier persona, inclusive a los mismos escépticos. Entre ellos hay dos que realmente no estaban en contra de esta teoría, como es Wolf Wichmann y Robert Schwell. Este último, Robert Schwell, prácticamente ha dicho que esto era una formación geológica en las cuales era natural. El mismo Robert Schoch también, deportivamente y democráticamente discrepando con Graham Hancock, que también son investigadores de talla internacional, dice que estas formaciones rocosas son producto de la obra natural de la erosión y el paso del tiempo y las corrientes marinas. Sin embargo, el mismo Masaaki Kimura habla de una parte realmente frontal en las cuales, de que estamos viendo en estos momentos, que hay una zona curva en las cuales los fragmentos que haya sido esto erosionado
no están en el piso, porque hay un piso, como están viendo, completamente llano, completamente una superficie completamente pulida, ¿no? En las cuales estos fragmentos, si ha sido así, ¿por qué no se han caído allí? Simplemente está como un corredor y esta zona que es completamente curva, lo puede haber causado también las corrientes marinas, es harto difícil de creer todo eso. Entonces, se dividen entre escépticos y aquellos que creen en este tipo de investigaciones. Entre los que creen en este tipo de investigaciones está un experto arqueólogo submarinista de la India. Este arqueólogo submarinista o arqueólogo submarino, Sri Sundaresh, del Instituto Oceanográfico de la India, también logró hacer un par de inmersiones con Graham Hancock y, de acuerdo a la opinión del arqueólogo, de acuerdo a los escalones que ustedes estamos viendo en estos momentos, que son una increíble similitud con el Perú, con el Cusco, para ellos este fue un lugar en los cuales era posible lo que vendría a ser un harbor, es decir, un pequeño muelle en donde atracaban barcos de determinadas dimensiones y las escaleras eran las que se sumergían en el agua hace promedio de 7.000 a 12.000 años atrás, enigmáticamente el mismo periodo de tiempo en el que han pasado todos estos desastres naturales. Y esta zona de Yonaguni realmente nos demuestra que, aunque está en disputa, aunque hay personas que están a favor y otras que están en contra, lo que no pueden negar de que haber estado sobre el nivel del mar era prácticamente, como decía Sri Sundaresh del Instituto Oceanográfico de Investigación de la India, era un lugar en el cual servía como una especie de atracadero o de puerto en esa zona en las cuales vendría a ser mucho más amplia la isla de Yonaguni. Aparte de ello, cabe recalcar que en la zona entre Taiwán y China continental, que está al norte de Shanghái, que lo estamos viendo en el mapa, está la isla Pescadores. Allí en la isla de Pescadores los mismos buceadores, los mismos pescadores, por hablar de redundancia, tal como le pasaron la voz a Masaki Kimura, a este experto en oceanografía y también submarina y de investigaciones que él realiza, llegaron a ver dos muros que están muy cerca de la isla de Pescadores, que vendrían a ser muros perfectos, algo opaco las imágenes que van a ver, porque las aguas son un poco no cerradas y hay mucha vegetación también, muros que corren de norte a sur y de este a oeste. Pero como están viendo, hay una parte en las cuales los investigadores están prácticamente limpiando la base de los muros y se encuentran piedras poligonales, las cuales es sorprendente ver cómo tienen un gran parecido con las piedras que sirven de base con la famosa piedra Los 12 ángulos en la calle Hatun Rumiyok en el Cusco. ¿De dónde viene este parecido? ¿De dónde vienen todas estas similitudes al otro lado del planeta? ¿Por qué se encuentra todo esto también en la isla Yonaguni? Se encuentra en el Océano Índico, se encuentra en la India. Es decir, las civilizaciones fueron arrasadas. Las costas, que antes entraban mucho más mar adentro, 50, 60 kilómetros, fueron arrasadas súbitamente debido a un impacto quizás de un meteorito y de un asteroide, y de la noche a la mañana fueron tragadas por las aguas, tal como se habla en las fábulas de la Atlántida, que pereció y desapareció de la noche a la mañana. Curiosamente, vamos a hablar después en otro especial sobre Yonaguni y su relación con el Cusco, con Elisa, porque estamos preparando material y este material hay que llevarlo de una manera un poco más ordenada y también nos cuesta Así es. nuestra investigación. Sí, Elisa. Así es, y para solamente acotar una parte, si bien es cierto, este descubrimiento fue existe una isla llamada Yonaguni y los restos de la ciudad sumergida de Yonaguni. Entonces, cuando Robert Schoch dijo, ¿no?, que no eran hechas por el hombre, sino naturales, pero sin embargo, están hechas, como dice Giacomo, cortadas de una manera precisa. Hay hasta calles y hay como escaleras. Es como si fuese un templo, precisamente, como bien indicaba Giacomo, ¿no? Y eso no quiere decir, las rocas, por supuestamente, son formas naturales, pero fueron talladas por la mano del hombre, ¿no? Y eso ya fue confirmado.
incluso este descubrimiento lo hizo en el 1985 un buzo que estaba, y esa fue otra coincidencia, ¿no? Un instructor de buceo que es apellida Arakaque, que estaba explorando las aguas y encontró este monumento, y ahí dio anuncio a los especialistas para que puedan hacer este descubrimiento. Y también hablando de tradiciones orales, hasta el día de hoy las abuelas le cantan a los niños un cántico que es ancestral, que dice que son de miles y miles de años atrás, que hablan de esta isla de Yonaguni que tuvo una zona que es el templo hundido, que decían que era el templo del dios, y ese templo de Dios fue hundido por las aguas, e incluso dicen el nombre del dios, ¿no? El nombre del dios era Tabo Urashima. Entonces, entonces ya estamos hablando de que hay una tradición oral, hay un cántico que se le cantan a los niños hasta el día de hoy. Quiere decir que pasa lo mismo con los escritos antiguos, como el Popol Vuh, como el Mahabharata, donde que hay relatos de civilizaciones hundidas hace miles de años. Sí, no es coincidencia. Estamos viendo en distintas partes del mundo, con los descubrimientos de Paulina Ceristi, con los descubrimientos de los cenotes y el ocre rojo, investigados por los mexicanos, canadienses y norteamericanos, que tienen mínimo 8.000 años de antigüedad, que eran minas que estaban sobre el nivel del mar. Entonces, no es coincidencia lo que están hablando de la zona de Sundaland en la Oceanía. No es coincidencia tampoco lo que está hablando de Dwarka y del Golfo de Cambat, como bien habló Elisa. No es coincidencia lo que está pasando en Yonaguni. ¿Qué más habrá? ¿Cómo será en el sector, digamos, como peruanos, digamos, en las profundidades que están cerca al Candelabro de Paracas? ¿Qué pasará si realmente en las costas de lo que nosotros conocemos como Nazca eran mucho más amplias y más grandes y que no fueron también tragadas por las aguas? ¿Qué nos pueden decir de aquellos dioses que llegaron de allende los mares y que después sí fueron los héroes civilizadores de la cultura mochica chimú, que se remonta en tiempos ya que se pierden en el olvido? Entonces, si de una forma u otra nosotros nos vemos afectados, nuestra civilización se ve afectada con una pérdida de fluido eléctrico durante un par de semanas, prácticamente viene un colapso de todo el sistema de la red del Internet y de las computadoras. Ni siquiera los bancos podrían servirnos, aunque tengamos todo el dinero del mundo. No habría ni siquiera transporte, no habría ni siquiera estaciones de gasolina o grifos, como llamamos nosotros los peruanos. No habría nada de eso. Habría totalmente un colapso, habría también para los sobrevivientes un gran trauma colectivo y solamente quedarían las historias, porque ni las computadoras sirven, ni los papeles, ni nada, y solamente queda el relato oral. Esto se unifica y forma parte del acervo cultural. O sea, esas voces del silencio que regresan del pasado nos han dicho que han existido. Y aquí viene algo interesante que estaba hablando con Elisa antes de comenzar con este video, y no sé tú qué piensas, Elisa, de esto, es de que nosotros estamos hablando de estas civilizaciones sumergidas, desaparecidas, pero el cambio climático y los científicos dicen que si esto continúa así, deshielándose toda la zona de los hielos, los glaciares del Polo Norte y de las grandes montañas, prácticamente el nivel del mar va a subir unos cuantos centímetros en el resto de este nuevo milenio, y ciudades enteras, lo que vendría a ser como Miami, Florida, Manhattan, lo que vendría a ser Nueva York, ciertas zonas de Texas, ciertos lugares también de México, en la India y en otros lugares como en Japón, las islas y otras islas de Oceanía que serían prácticamente tragadas. Se está repitiendo la historia nuevamente, Claro. ahora en tiempos modernos, ¿no es cierto? Incluso las costas de Chile, ¿no? Que también se dice que también van a ser tragadas por las aguas. Entonces estamos hablando de que la Tierra es más de lo que nos contaron, sí, pero también hay datos científicos que bajo los mantos de la Tierra hay más agua que fuera de la Tierra, de la superficie. Entonces están los cambios climáticos también, está el deshielo, están aumentando las aguas. Cada vez las costas se van, como decir, comiendo por las aguas. Entonces ya es tiempo de que tomemos atención a estas señales y que en verdad nos prestemos la atención debida para poder ver que si eso le pasó a civilizaciones avanzadas, porque no eran de la época de las cavernas, eran avanzadas. Nosotros somos avanzados tecnológicamente, pero ellos eran avanzados en otros aspectos también, hasta mentalmente.
Y entonces hay que tomar atención a estos relatos y ver qué se puede hacer en nuestra civilización para no caer en lo mismo, ¿no? O sea, estamos hablando de un tema de actualidad, o que haya pasado miles de años, está pasando también en tiempos, entre comillas, modernos. Y eso es algo que no puede quedar, en los libros, en los mitos y leyendas. No, está pasando también en nuestro planeta. En el año 2100, del año 1080, 2100, el mapa del mundo va a cambiar y van a haber grandes migraciones forzadas, tal como lo vieron en el pasado. Y quizás veremos, y espero que no sea así, espero que no ocurra, aunque está ocurriendo, y espero que los gobernantes hagámoslo y el pueblo haga algo, porque realmente esto es también la razón del video, es dar este mensaje. Amigos, las cosas están cambiando y no fuimos los primeros en sufrir estos grandes cambios. Así es, a lo largo de todas las civilizaciones han desaparecido por catástrofes. Así que tomemos las precauciones y no creamos que todo lo antiguo es mito, sino que sí sucedió en realidad y no seamos parte de un mito, sino que aprendamos a escuchar las voces del pasado. Amigos, espero que este video haya sido de su agrado. Debajo en la cajita de información vamos a poner diversos enlaces de nuestros trabajos y los trabajos también que hemos mencionado para que ustedes vean las fuentes donde hemos obtenido gran parte de esta información y tengan en cuenta que le hemos comprimido de la mejor manera posible. Asimismo, no se olviden de suscribirse a nuestro canal, darle una manito, darle una like, difúndelo, porque estamos nosotros difundiendo información que creemos que es debidamente y conveniente para conocer la auténtica realidad y la historia de nuestra humanidad. Dejo con la palabra final también a Elisa Blas Blas. Así es, amigos, espero que les haya sido de su agrado este video y que expandan su mente y que puedan también ustedes ser investigadores para encontrar respuestas, y recuerden que la única manera de transformarnos es a través del conocimiento. Hasta otra oportunidad, amigos. Chao, chao.